Pues buenas tardes y bienvenidos a todos a esta clausura del curso en el Centro Económico Julián García Hernando. En ocasión, pues la apertura y la clausura más solemne, en la que gracias a Dios también pues, contamos con la presencia de no católicos, ¿no? Un saludo especial pues a Padre Cipriano, el delegado del Obispado Ortodoxo Rumano, junto con el padre Constantino, el padre Cristian, el pastor Lars de la Zona Kirchner, y a ver si llega algo más. Y sobre todo, pues un saludo a nuestro ponente, al Federario de la Iglesia Evangélica Española, que ahora presentaré. Ha sido un curso pues, por todos los acontecimientos sociales y geopolíticos que estamos viviendo, ¿verdad? Sobre todo con la guerra en Tierra Santa, un curso, esa ansia por la unidad que nos mueve a los que venimos por esta casa, lo hemos sentido como más desgarrado que nunca, ¿no? A lo mejor. Y un curso pues, en el que la verdad hemos estado poquitos apuntados y viniendo regularmente. Para la diócesis de Madrid y para toda España, este centro ecuménico, y estamos terminando de preparar el curso que viene con mucha ilusión. Esperemos que logremos pues, publicitarlo y fichar a más estudiantes que puedan gozar de este curso, porque la verdad es que es una gozada ver tantos temas diferentes. Hemos visto, pues, como siempre, unas charlas que tienen que ver con aniversarios, por ejemplo, pues a raíz de los 50 años de la iglesia, que ahora es la catedral de la metrópolis de Constantinopla, y 20 años de la creación de esa metrópolis, pues hemos conocido un poquito esa historia, que las misioneras de la unidad estaban ahí en la primera piedra, ¿verdad? Y a propósito, el metropolita de Sarión se disculpa, que es que ha venido muy recientemente de viaje y no conseguía venir. También, eh, el- en el diálogo con los americanos, ¿no? Porque eran 25 años del último gran importante acuerdo. Pero además de aniversarios y de otros temas variados, yo creo que ha habido como dos mm, recurrentes. Uno, el Consejo Mundial de Iglesias, actualizarnos sobre el Consejo Mundial de Iglesias, algún personaje relevante del Consejo Mundial de Iglesias, eso siempre está ahí y siempre seguirá estando, ¿no? Porque es algo importante para nuestro curso. Y otro, pues ha sido la espiritualidad, la oración, algo nuestro en las diferentes tradiciones. Y también ha sido como muy, muy interesante, ¿no? Bueno, pues eso para los que no habéis venido, que os quede como las ganas de apuntaros el año que viene. Pues con la profesora, presentar al ponente que no necesita presentación, pero el pastor Alfredo Abad de la Iglesia Evangélica Española, pues es de esta casa. Y a pesar de su apretadísima agenda, siempre está, ¿no? Por tanto, un agradecimiento tremendo y de su sabiduría, de su conocimiento, de su buenísima oratoria, ¿no? Lo bien que comunica y nada, escucharle. También agradecemos muchísimo la presencia de don Jesús Vidal, el obispo auxiliar de Madrid, que haya podido venir a acompañarnos y a presidir esta clausura. Pues sin más, pues hasta una hora, si quieres, Alfredo, así que te escuchamos.
Muchas gracias. Una alegría que te presenten así. Te voy a mandar un par de personas que les cuentes. Bien, Monseñor, don Jesús, hermanas y hermanos, muchas gracias realmente por esta invitación. Ha sido un poco especial también, porque en las clausuras del curso siempre hemos tenido ponentes que han intervenido más de un ámbito determinado y esta apertura, pues me he sentido muy honrado con poder también participar en esta clausura del curso. Y mi preocupación era que compartir en positivo. Pues claro, una de las cuestiones recurrentes que viene sobre la tarea ecuménica es qué está funcionando, en qué estamos avanzando, dónde hay síntomas de vida, cuando en realidad las divisiones parecen prevalecer y se ahondan en los conflictos, incluso como hemos visto en la situación en Ucrania recientemente, pero también en la toma de partido hacia una posición a otra con la situación de Israel y Palestina o en particular también en el diálogo interreligioso en muchas de las guerras y conflictos en África, ¿no? Este factor parece muchas veces más factor de división y de conflicto que realmente el ecumenismo esté aportando. Entonces ha coincidido que este año voy a estar en la Asamblea de la Comunión de las Iglesias Protestantes de la Unión Europea, que es la Concordia de Leuenberg, y entonces pensé en hablaros de un signo de esperanza como protestante de cómo está funcionando y qué está aportando y qué significa esta concordia. Porque creo que es una llamada a la esperanza ver que realmente hay signos donde el ecumenismo tiene avances significativos que no dejan de consolidarse y que realmente son un aporte a la unidad. No lo son y siguen sin serlo a la uniformidad, pero son a la unidad. El lema de la Comunión de Iglesias Protestantes de Europa en esta comunión es la diversidad reconciliada, que no es patrimonio de las iglesias protestantes de la Concordia de Leuenberg, pero es esta diversidad reconciliada como lema. Lo que voy a contaros es que está siendo una realidad entre personas que se habían declarado anatemas en el siglo XVI de una manera que parecía irrevocable. Lars y yo no hubiéramos podido ni tomar la comunión juntos, ni predicar juntos. Bueno, a lo mejor con Lars un poquito más, pero con algunos hermanos alemanes de Lars no tanto. Y esto, sin embargo, en esta concordia representa un paso adelante. Bien, lo primero es decir que esta asamblea, y no voy a insistir mucho en el tema de datos, voy sobre todo a intentar contaros la parte más vivencial y más experiencial y que a partir de ahí podamos compartir. Cerca de 100 iglesias reformadas y luteranas van a reunirse en Sibiu, precisamente, entre el último día de agosto y primeros días de septiembre, del 27 de agosto al de septiembre, en torno a esta cuestión, la luz de Cristo, llamados a la esperanza. Y esta esperanza busca estar fundamentada en la Sagrada Escritura. Hay un total de 250 participantes. Digamos que esta asamblea es una asamblea de tipo europeo. Habrá invitados de fuera de Europa, pero fundamentalmente europea, y y no es de las grandes familias confesionales, es decir, junto al Consejo Mundial de Iglesias, pues las grandes familias confesionales en el protestantismo son el Consejo Metodista Mundial, el Concilio Metodista Mundial, que se reunirá en Suecia, en Göteborg, también este mes de agosto, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, la Federación Luterana Mundial. Y un poco siguiendo esta trayectoria, los dos grandes impulsores de esta concordia son estas dos familias reformadas, la Federación Luterana Mundial y la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, que van a trabajar en torno a este tema, ¿no? Lo que realiza la Concordia de Leuenberg en el año 1973, es decir, el año pasado hizo 50 años este acuerdo,
es la comunión plena entre las iglesias luteranas y reformadas, que en el siglo XVI se excluían mutuamente por una diferente comprensión de la Santa Cena, una diferente comprensión de la cristología y de la predestinación. Y esto había llevado a la expresión de anatemas. Pero es sobre todo en el entorno de la Segunda Guerra Mundial y un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, como una reacción también al nazismo, que aparece la que se denomina la Declaración de Barmen. La Declaración de Barmen fue una declaración de una parte minoritaria de las iglesias reformadas y luteranas alemanas que dice no al absolutismo nazi y que dice no al culto al nacionalismo y a las personas que en ese momento estaban marcando esta pauta con la masacre y el genocidio que todos conocéis, ¿no? Y esta declaración de Barmen representó un impulso que luego se va a continuar en toda otra serie de fechas que no voy a traer a la cuestión, pero que acaba moviendo a estas dos grandes familias confesionales a hacer este esfuerzo en un acuerdo en el que puedan recuperarse los anatemas del siglo XVI. Es decir, ya no considerarse herejes entre reformados y luteranos por estas diferentes comprensiones doctrinales y caminar en la superación de estas diferentes doctrinales en una unidad. Unidad en el reconocimiento mutuo de los ministerios, hoy en día, y fundamentalmente a partir de la Concordia de Loyenberg, aunque antes ya había otros avances, pero la Concordia de Loyenberg representa un hito en este sentido. Hoy en día un pastor luterano es reconocido plenamente en su ministerio en una iglesia reformada y viceversa. Hay una hospitalidad eucarística mutua entre reformados y luteranos igualmente, y lo que ya también es común entre nosotros con la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas, el reconocimiento del bautismo, ¿no? Pero estos dos grandes temas, que todavía son de debate entre nosotros, del ministerio y de la Eucaristía, se muestran superados en este entorno de la Concordia de Loyenberg. A partir de ahí, del año 73, se empieza a trabajar en cómo fortalecer una voz protestante en Europa. Es decir, durante la Guerra Fría, antes del 73, evidentemente, pero también durante hasta el año 90, toda la tensión con el muro de Berlín va a generar que la Conferencia de Iglesias Europeas, donde juntos están iglesias ortodoxas, anglicanas e iglesias protestantes, reformadas y luteranas, con una gran comunión con la Iglesia Católica por la realización de las asambleas ecuménicas europeas en tiempos más recientes, jugó un papel fundamental en mantener unidas las iglesias frente a la división este-oeste, ¿no? Este papel ha ido evolucionando, sobre todo a raíz de la constitución de la Unión Europea, y hoy en día la Concordia de Loyenberg apunta a jugar un papel muy importante en el diálogo con Europa. De hecho, recientemente, en la asamblea que celebró la Conferencia de Iglesias Europeas, renunciaba a un espacio de atención ecuménico en Estrasburgo que sigue los avances del Consejo de Europa, y este ha sido retomado por la Comunión de Iglesias Protestantes de Europa de la Concordia de Loyenberg, ¿no? Ha ido habiendo diferentes asambleas desde el 73 y sobre todo estas asambleas fueron también jalonándose del avance en otros acuerdos paralelos. Es decir, este acuerdo fue emblemático para que después hubiera los acuerdos de Porvoo entre anglicanos y luteranos, de Meissen y también la suma de otras iglesias a la Concordia de Loyenberg. Las iglesias metodistas se sumaron a la Concordia de Loyenberg y ahí continúa el avance. Porque la principal preocupación, y yo creo que el elemento fundamental de que podamos hablar de esperanza, es que para la Concordia de Loyenberg la preocupación por la unidad es teológica. Es decir, cómo construimos una diversidad, cómo reconciliamos nuestra diversidad a partir de los fundamentos teológicos. No hay en este trabajo, no hay una llamada mayor que cómo encontramos fundamentado en las escrituras este trabajo, ¿no?
Esta continuación pues, fue abriendo otros diálogos con las iglesias ortodoxas, con la Federación Bautista Europea y con la propia Conferencia de Iglesias. Y ha trabajado temas como las relaciones Iglesia-Estado o como la cuestión eclesiológica fundamental para la Iglesia o las relaciones de la Iglesia con Israel. Estos documentos los podéis encontrar, es verdad que en alemán, inglés o francés, pero están al alcance y son estudios teológicos que tienen mucha proyección e interés porque realmente hay un fundamento bíblico que podemos compartir, ¿no? La Concordia de Nuremberg no solo provoca la creación de esta estructura europea, sino que ha aterrizado en la unión de muchas iglesias. Ya la Concordia la suscriben iglesias reformadas, Juan Calvino, iglesias luteranas, Martín Lutero, e iglesias unidas, pero por ejemplo, hoy en día en Holanda, las iglesias que iniciaron un proceso de caminar juntas, luteranas y reformadas, ya son una sola iglesia. O en Francia, las iglesias que antes estaban separadas, sobre todo en la zona de Estrasburgo y la zona de Alsacia-Lorraine, se han unificado con la iglesia reformada y forman la Iglesia Protestante Unida de Francia, ¿no? Es decir, esto ya se ha realizado en países concretos, en iglesias concretas, en experiencias de unificación ya estructural y en todos los sentidos a la hora de trabajar juntas y de dar testimonio juntas del mismo Jesucristo. Es decir, que realmente ha repercutido en aspectos concretos. Por eso hablo de esperanza y de un signo positivo que se está realizando y que es una muestra de diálogo que no puede ser más que abierto hacia otras realidades eclesiales. Y por eso voy a comentar un poco de contenido para, ya os digo, no enredarme en las fechas. Todo esto de las fechas y todo eso lo podéis buscar y podría daros muchos datos, pero creo que para una tarde como esta es mejor centrarnos en algunas cosas que puedan resultar más sabrosas de contenido que no en mostrar una erudición que no tengo. Los tres objetivos principales que busca, que se ha marcado como plazo y que van a preparar esta asamblea de 2024 es, primero, la profundización entre las propias iglesias protestantes de su comunión eclesial. Es decir, si queremos realizar la tarea ecuménica, yo creo que una inspiración importante para esta comunión de iglesias es tenemos que ser capaces de trabajar ad intra de una manera profunda. Es decir, no podemos relacionarnos bien hacia afuera si no somos capaces de relacionarnos bien también dentro. No digo que es primero ni que es segundo, pero primero dentro. De hecho, el texto de la Concordia de Nuremberg, que está en castellano también traducido, dice: la comunión eclesial se lleva a cabo en la vida de las iglesias y las parroquias, en la fe unificadora y la fuerza del Espíritu Santo, dando su testimonio y su servicio conjunto, y se esfuerza en fortalecer y profundizar la comunión llevada a cabo. Y hay una serie de medidas que aplican este objetivo que ahora os voy a contar. Segundo, las iglesias protestantes promueven la unidad de toda la iglesia de Jesucristo. Es decir, profundizar su propia comunión y promover la unidad de la iglesia. Es una tarea ecuménica como vocación. Dice la Concordia en el artículo 46, al declarar y llevar a cabo la comunión eclesial entre sí, las iglesias participantes se vuelven al imperativo de servir a la comunión ecuménica de todas las iglesias cristianas. Y tercero objetivo, las iglesias protestantes sirven a la sociedad. Y dice la Concordia de Nuremberg que en el punto 36, la predicación de las iglesias gana credibilidad en el mundo cuando le dan al Evangelio un testimonio unánime. El Evangelio libera y vincula a las iglesias para un servicio común, ejercido en el amor. Este servicio se refiere al hombre en su angustia y tiene como objetivo eliminar las causas de esa angustia. La investigación, la justicia y la paz mundial requiere cada vez más que las iglesias asuman esta responsabilidad común. Es decir, la luz de Cristo nos lleva a que esta luz no solo es algo que vivimos entre nosotros, que vivimos como responsabilidad en estar juntos, pero que vivimos como tarea para ser luz del mundo
como no puede ser de otro modo, y nos indica el propio Evangelio. ¿Qué medidas plantea entonces a partir de estos tres objetivos que conducen a esta Asamblea General que os estoy comentando? En primer lugar, la promoción de relaciones en lo que respecta al objetivo inicial, ¿no? Al primer objetivo de la comunión entre iglesias protestantes. Promover relaciones entre las iglesias y sus regiones. Hay una serie de regiones, os podría hablar en detalle, por ejemplo, de la región sur, que yo he presidido durante 8 años, que es la Comunión de Iglesias Protestantes de los Países Latinos de Europa, que reúne 26 iglesias protestantes de los países donde se habla francés, es decir, la parte francesa de Bélgica, la parte francesa de Suiza, Francia, Italia, que no se habla francés, pero tiene mucha relación, la iglesia valdense, España y Portugal, ¿no? Que forman parte de esta latinidad y que se reúnen. Esto es una región, una de las regiones de esta comunión de iglesias protestantes. Un primer aspecto, una primera tarea es el establecer esta relación. Segundo, medida, clarificar derechos y deberes de las iglesias miembros, ¿no? Cuando se trata de que se han realizado conversaciones doctrinales, la conferencia o la comunión de iglesias se preocupa de cómo se aplican en las iglesias miembros. No solo lanza documentos o trabaja acuerdos doctrinales para dejarlos en el aire, sino que se preocupa de la recepción de estos documentos, como prácticamente cada iglesia hacemos de una manera u otra, ¿no? Pero es una tarea que a lo mejor en otros foros, como pueda ser la Conferencia de Iglesias Europeas, hay menos trabajo de aterrizar estos acuerdos, pero aquí la preocupación por la recepción, que siempre hemos trabajado mucho en el ámbito ecuménico, que es importante, aquí es una de las tareas que se marca como objetivo la concordia, la comunión de iglesias protestantes. La tercera y la cuarta medida afectan a vida cultural y a ayudas litúrgicas, preparando para ocasiones especiales el trabajo de estas ayudas litúrgicas, que a veces amplían el horizonte no solo al trabajo con las iglesias de la Reforma, sino, por ejemplo, en el caso de el tema de las migraciones, trabajan con San Egidio, elaborar liturgias que puedan ser de utilidad común. Pues ha habido mucho trabajo sobre la cuestión de las muertes en el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Y cómo se ha elaborado litúrgicamente, y esto ha sido conjunto con la comunidad de San Egidio. Y el tema de la formación teológica, ¿no? Esta formación es muy importante, y es muy importante en términos de intercambio y de diálogo, facilitando ofertas de formación continua a las iglesias, ¿no? Que esta capacitación sea una interacción entre las diferentes comunidades de la comunión de iglesias reformadas, ¿no? Iglesias protestantes. Quinta medida, involucra a los jóvenes en sus procesos de trabajo, y esto, de hecho, aquí se menciona, por ejemplo, el centro que hay en Sibiu, en Rumanía, o también la promoción de estos estudios en un contexto católico y ortodoxo en red. Esto siempre es en red. Y también la comunión de iglesias protestantes trabaja con personas que participan activamente en la transformación de procesos en las iglesias miembros, ¿no? Por ejemplo, la red de mujeres, el Networking Women, entre los sinodales a nivel europeo, o a través de elementos de renovación eclesial como la economía mixta, reflexiones eclesiológicas, etcétera, ¿no? Es decir, que cubre varios elementos sobre lo que es cómo nos constituimos juntos como iglesias reformadas y luteranas. De cara al exterior, que esto os interesará un poquito más que la primera parte, que es más adintra, la primera medida de esta búsqueda de la unidad de la iglesia es profundizar la comunión eclesial mediante un trabajo teológico. De hecho, esta asamblea va a trabajar dos grandes temas. Un tema va a ser la Santa Cena, la Eucaristía, cuáles son los nuevos retos que nos plantea la cuestión de la Eucaristía.
También cuál es el discurso cristiano sobre Dios, cómo hablamos de Dios hoy en la sociedad del siglo XXI. Son los dos grandes documentos que se van a trabajar en este proceso y que vienen formándose en un proceso sinodal de consultas. Se crea un primer comité, ese comité va trabajando con las diferentes iglesias y luego se aprueba un documento en la asamblea en un proceso sinodal, y en eso tenemos una gran comunión con la Iglesia Católica en el trabajo sinodal de las iglesias, aunque con diferentes características, pero valorando la sinodalidad como proceso, ¿no? Entonces, primero, medida para la unión de las iglesias, trabajo teológico. Segunda medida, la comunión eclesial con otras iglesias. Esta comunión realmente sigue avanzando, no ya en los diálogos existentes, sino la ampliación de estos diálogos mediante encuentros conjuntos. Es decir, la comunión de iglesias protestantes es una comunión activa en la extensión de estos diálogos y en la ampliación de estos diálogos hacia el conjunto también de las propias iglesias protestantes, intentando ampliar, ¿no? La tercera medida es también intensificar el compañerismo y el testimonio con las iglesias protestantes de Oriente Medio, que forman parte del Consejo Mundial de Iglesias, en el Consejo de Iglesias de Oriente Medio, que tiene también en el entorno de proximidad con muchas cuestiones que afectan a las relaciones con Europa y que preocupa a estas iglesias extremadamente minoritarias también, fomentando proyectos eclesiales en esta región, ¿no? Una cuarta medida es ofrecer este modelo de una diversidad reconciliada y el haber organizado esta unión entre iglesias como un modelo que pueda servir para otras relaciones ecuménicas, ¿no? Es decir, lo que hemos hecho tiene que ser útil también para otras iglesias, y esto es también lo que yo estoy intentando compartir esta tarde. La quinta medida es el liderazgo que tiene la comunión de iglesias protestantes de un diálogo formal con la Iglesia Católica, ¿no? Está en diálogo en el Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos y su diálogo avanza en las cuestiones de comprensión de la Iglesia y de la comunión eclesial. Es decir, hay en este sentido un señalamiento particular de la relación con la Iglesia Católica y también con las iglesias anglicanas, ¿no? Por esto que os decía también de los acuerdos que han seguido a Leuenberg, de Meissen y de Porvoo. El objetivo 3, el servicio a la sociedad, mira cómo se posicionan públicamente las iglesias, porque si la preocupación es cómo nos une el trabajo de la palabra de Dios, el testimonio tiene que ser qué nos provoca la palabra de Dios a decir en público y cómo reforzamos este posicionamiento público en medio de la sociedad, ¿no? Hacer oír una voz protestante en medio de la sociedad. También una segunda medida es el tomar partido a favor de una Europa consciente de su responsabilidad en un mundo globalizado. Es decir, que Europa sea consciente que en el mundo globalizado tiene una responsabilidad particular. Fundamentalmente en torno a los temas de la paz, pero también en otros temas como la sexualidad, la cuestión de género, la ética social y cómo la política europea influye en su entorno. No tenemos que mencionar el Pacto Europeo de las Migraciones para decir lo mal que lo podemos hacer a veces y otras veces lo bien que lo podemos llegar a hacer cuando trabajamos juntos, ¿no? La tercera medida es trasladar la voz de estas iglesias ante las instituciones europeas. Ahora fundamentalmente lo está haciendo ante el Consejo de Europa, porque en Bruselas la COMECE de la Iglesia Católica, que tiene como secretario general a nuestro querido Manuel Barrios, trabaja con la Conferencia de Iglesias Europeas ante las instituciones de la Comisión y el Parlamento Europeo. Pero el Consejo de Europa, el Alto Tribunal para Derechos Humanos, son más Estrasburgo, y esto está más en el horizonte del trabajo de la Comunión de Iglesias Protestantes de Europa, ¿no? Y las últimas medidas de esta visión social es trabajar en la cohesión europea, en la sociedad, uno de los grandes temas que está resultando en este tiempo, sobre todo traído por las iglesias del sudeste europeo
y también del Centro Europa, es la cuestión de democracia e iglesia, ¿no? Cómo la fragilización de la experiencia democrática, el vaciamiento de contenido de las democracias por el alza de los populismos, no solo políticos, sociales y religiosos, genera una necesidad de que realmente las iglesias sigan construyendo lo que han contribuido a construir, es decir, una convivencia donde la cohesión social esté por delante, ¿no? Luego, la preocupación por la diáspora, por la diseminación de las iglesias, en concreto también en el ámbito rural, y finalmente generando ayudas económicas para la participación a través de recursos y de pequeños proyectos hacia las iglesias minoritarias. Las iglesias luteranas y reformadas tienen también varios contextos de iglesias minoritarias que necesitan apoyo para pequeños proyectos. La cuestión con la que yo terminaría es la cuestión de los dos temas a los que se enfrenta esta asamblea. Primero, la práctica y la teología de la mesa del Señor, ¿no? El reto que se plantea esta comunión y que ha trabajado es a partir de cuáles son las nuevas preguntas o las nuevas formas que adquieren estas preguntas en los encuentros ecuménicos. ¿Cómo caminamos hacia una hospitalidad eucarística digna de ese nombre? ¿Cómo trabajamos juntos en la interculturalidad que supone cada vez más el propio contexto europeo, ¿no? ¿Qué significa la invitación a la mesa? ¿Qué significa el contexto multicultural? ¿Quién es invitado a la cena del Señor? Las iglesias cristianas, o por lo menos nuestras iglesias protestantes, se encuentran cada vez más con que su membresía tiene diferentes niveles de militancia. Antes teníamos un modelo de militancia muy comprometido, que seguía una trayectoria de vida muy marcada, donde cada uno de los elementos de la introducción a la vida eclesial y de la transmisión de la fe estaban bien marcados por la familia y por la continuidad. Hoy encuentras una diversidad de formas de participación y cada una de esas formas requiere su legitimidad, ¿no? Y cómo esa legitimidad se hace posible. Yo creo que hay iglesias que lo tienen mejor resuelto, porque lo tienen más pautado, pero esto no deja de ser un interrogante, ¿no? Cómo las nuevas formas de militancia reclaman de la construcción de la comunión, ¿no? Este trabajo teológico es procurar precisamente mantener la coinonía y mantener la diaconía de una iglesia que sea acogedora, para realizar de verdad la comunión. No solo por una preocupación hacia nosotros, como os decía antes al principio, los objetivos son cómo funcionamos, pero también cómo funcionamos en comunión con los demás, cómo evolucionamos. El Consejo Mundial de Iglesias, en su declaración hacia una visión común, no deja de estar presente en estos trabajos cuando trata el tema de los ministerios y de la Eucaristía, ¿no? Y en este sentido, las iglesias de la comunión de iglesias protestantes están preocupadas por cómo contribuir a estos elementos, cómo no quedarnos solo en el umbral de la unidad, sino cómo podemos avanzar desde ese umbral, ¿no? Y el segundo documento, el testimonio, cómo hablamos, el discurso sobre Dios de las iglesias cristianas, ¿no? Este trabajo surge de la asamblea anterior y procura reclamar sobre todo que Dios nos habla en su palabra, pero cómo hoy transmitimos este testimonio de una manera inteligible, provocativa y alentadora, en una etapa, en una época donde la secularización es creciente. Esto no es una preocupación reciente, es una preocupación antigua de las iglesias, pero donde la relevancia social y pública de las iglesias intenta minimizarse, el hecho religioso privatizarse y sacarse del espacio público, pero nosotros seguimos teniendo, las iglesias cristianas siguen teniendo una palabra pertinente que decir en sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo trasladar esta palabra y este testimonio? Es la segunda de las dos grandes preocupaciones que vamos a compartir en esta asamblea. Para mí, el llamado a la esperanza es ver que en este ejemplo concreto de la Concordia de Leuenberg, me podéis decir, y no os falta la razón,
que ya lo teníamos más fácil entre luteranos y reformados, pero si mirarais los anatemas del siglo XVI, tampoco es tan evidente. Eran del mismo calibre que los que podríamos tener con otras iglesias. Y su superación, como también se trabajó mucho en torno al 500 aniversario de la Reforma, en torno a las relaciones de la Iglesia Católica con iglesias reformadas y luteranas, que recoge el libro del conflicto a la comunión, es muy importante que esta superación en una diversidad reconciliada marque y acompañe el trabajo de otras iglesias en favor de la unidad, ¿no? Y que siga este empeño de concordia, de comunión y de acercamiento mutuo para un mejor testimonio de Jesucristo y de su mandato por la unidad en un solo cuerpo. Y me abro a vuestras preguntas, no sé si tenéis alguna cuestión y muchas gracias.